Jesús, el buen pastor. Juan 10, versículo 14, dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo, cuando habló estas palabras, hacía referencia a Él mismo. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Otros pasajes como Hebreos 13:20 al 21 y Primera de Pedro 2:25 hablan de que nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Como Pedro también dice, vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesucristo es el buen pastor. Cuando la Biblia habla de un pastor singularmente, habla de Jesucristo. Es verdad que hay un ministerio en la iglesia, según Efesios 4:11, que es el de pastores, pero cuando la Biblia habla de pastores en la iglesia, plural, en el sentido plural, la Biblia está refiriéndose a las personas que califican, que llenan los requisitos para este ministerio y que van a trabajar en vigilar, supervisar y apacentar la iglesia del Señor. Pero nótese que aquí no estamos hablando de pastores, aquí estamos hablando de un pastor y esto solamente se refiere a Jesucristo. Es por eso que cuando nos preguntan quién es el pastor singularmente en la iglesia, nosotros debemos contestar que es Jesucristo, porque nadie más ocupa ese lugar. Ahora, si la pregunta fuera, ¿cómo se llaman los pastores de la iglesia donde usted se reúne? Bueno, eso depende de cada iglesia donde uno es miembro, porque algunas ya están organizadas, ya tienen pastores, hombres calificados para este oficio. Otras están en proceso. Uno tiene que decir que hablando de los pastores, todavía no hay hombres que califiquen, pero está en proceso. Pero eso no quiere decir que la iglesia no tenga un pastor. Porque ese pastor o ese buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar estudiando del buen pastor, pero también de sus ovejas, porque las ovejas oyen su voz y le siguen. Juan capítulo 10, vamos a meditar versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuán importante es entender que las ovejas de Jesús oyen su voz y le siguen. Vamos a considerar qué es lo que esto significa, porque estamos viendo claramente que lo primero aquí es oír su voz. Y este es el primer requisito. Si queremos ser ovejas del Señor, el requisito primordial es oír su voz, porque la Biblia misma dice que por medio de oír la palabra de Dios viene la fe. Y la fe nos ayuda a obedecer los mandamientos del Señor, el plan de salvación. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que esto se lleva a cabo, hablando de una oveja que oye su voz y sigue a Cristo. El ejemplo de Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
Dice la Biblia, oyendo, porque es lo primero, porque por medio de oír viene la fe. Creen. Y luego dice la Biblia, y eran bautizados. ¿Qué significa esto? Jesús dijo en una ocasión, y a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Jesús ordenó en ir a las naciones para hacer discípulos. Y él dijo la forma, bautizándolos. Porque una persona que oye el Evangelio, oye la palabra de Jesús, la voz del buen pastor, le nace la fe y esa fe le ayuda a obedecer. Y cuando la persona obedece, el bautismo se convierte la persona en un discípulo, en un seguidor de Jesús. Es por eso que la Biblia dice, las ovejas oyen su voz y le siguen. Si queremos ser ovejas del Señor, tenemos que estar dispuestos en oír su voz y luego seguirle. Esto implica que uno tiene que ser bautizado, convertirse en un discípulo del Señor. Juan capítulo 10, vamos a meditar el versículo 16, donde Jesús también dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Desafortunadamente, hay muchas personas en este mundo que han malinterpretado este pasaje. Hay personas que dicen que no importa a qué iglesia usted asista, con tal que usted considere ser una oveja del Señor, tarde o temprano el Señor nos va a unir. No importa qué es lo que enseñen, qué es lo que crean, cómo adoren, qué es lo que prediquen, no importa. Pareciera que este pasaje estuviera enseñando tal cosa, pero vamos a considerar que cuando Jesucristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, vamos a considerar, vamos a escudriñar a qué se refiere cuando Jesús dice este redil, a qué redil se refiere. Recuerde que en ese momento Jesucristo todavía no había muerto. Por lo tanto, la iglesia no había iniciado, porque la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Esto implica que tenía que morir primero. Y en este momento, cuando Jesús dijo, este redil, no se está refiriendo a la iglesia, porque todavía no estaba en función, no había iniciado. Se estaba refiriendo al pueblo de Dios que había antes, que era el pueblo de Israel. Se estaba refiriendo a los judíos. Y cuando dice, tengo otras ovejas que van a oír mi voz, se refiere a los gentiles, porque ya se había anunciado que el evangelio iba a comenzar primeramente por judíos y luego por los griegos, los gentiles. Es por eso que dice que tengo otras ovejas que no son de este redil y luego añade diciendo, habrá. Él está prometiendo en ese momento que él habló esas palabras, está prometiendo que habrá un rebaño y un pastor. Porque de ambos pueblos hizo uno entre judíos y gentiles. Gracias a Dios, gracias a Jesús, que murió por todos, ahora ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Ahora estamos formando un solo rebaño con un solo pastor. Así que esa ideología de que no importaba a qué iglesia uno va, porque lo importante es que seamos ovejas del Señor, esa idea está muy equivocada, porque el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que solo hay un rebaño y el rebaño es la iglesia que hoy existe. Que en ese momento cuando Él dijo que habrá, lo estaba prometiendo, pero hoy, gracias a Dios, existe la iglesia, existe el rebaño y solamente existe un rebaño y un pastor.
Pero qué triste es que la mayoría de personas cree que puede existir muchos rebaños, muchas iglesias, con diferentes doctrinas, diferentes promesas y esperanzas de salvación. Eso no es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, si usted quiere ser una oveja del Señor, debe oír su voz y seguirle. Vamos a ver otro grande ejemplo basado en lo que Jesús dijo de que tengo otras ovejas y se refería a los gentiles. Vamos a ver cuando Hechos 13:42 nos narra, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Estas son las otras ovejas que debo traer para formar un solo rebaño. Los gentiles. Los gentiles son las otras ovejas, porque hoy en día estamos formando un solo rebaño con un solo pastor. Así que si usted quiere ser una oveja de Jesús, necesita oír su voz y seguirle, formar parte de un rebaño, del único rebaño, que es la única iglesia que existe en este mundo. Así que Juan 10:5: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuán admirable es ver una oveja, literalmente, que identifica la voz de su pastor. Y cuando viene un extraño hablándole, no lo reconoce, no lo identifica, no lo conoce realmente. Va a huir de él. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros solamente debemos oír la voz del buen pastor, de Jesucristo, y que no debemos prestar oído a los extraños, porque tristemente, dice la palabra de Dios en Hechos 20:28, Pablo haciendo recomendación a los ancianos, a los obispos, a los pastores que califican, como lo mencionamos en el principio. Le dice Pablo a ellos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué triste es que se nos advierte a tener mucho cuidado, porque van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, que van a querer destruir el rebaño. Y lo más triste es que la Biblia dice en el versículo 30 que de vosotros mismos se levantarán hombres así. Así que las ovejas del Señor debemos estar siempre identificando la voz del buen pastor.
Tenemos que estar siempre identificando cuándo habla Jesús y cuándo no habla Él, porque muchos falsos maestros van a introducir encubiertamente herejías. Muchos extraños vendrán para destrozar el rebaño, para destruir. Muchos lobos rapaces vestidos de ovejas. Nosotros tenemos que identificar cuándo habla Jesús y cuándo es una falsa enseñanza, una opinión del hombre. Y muy fácil, tenemos que entender y reconocer que las palabras de Jesús están en las páginas del Nuevo Testamento. Y tenemos que siempre estar leyendo, meditando, escudriñando si Jesús habla hoy, porque en mucho tiempo atrás Dios habló por medio de profetas, por medio de sueños y otras formas. Y hoy dice la Biblia, habla por medio de su Hijo. Así que nosotros solo debemos oír la voz del buen pastor, no de los extraños. Y para saber si nos está hablando el buen pastor, siempre tenemos que estar corroborando, escudriñando las escrituras para ver si es así. Así que las ovejas oyen su voz y le siguen. Vamos a considerar un punto más de esta lección de Jesús el buen pastor. También es importante ver que las ovejas conocen a su pastor. Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Sin duda alguna, el buen pastor conoce perfectamente cada oveja que él tiene. El problema es que no todas las ovejas conocen a Jesús. Es por eso que es importante que entendamos la importancia de conocer a Jesús. Gálatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ese fue el pasado de muchos, de que por la ignorancia de no conocer quién es Jesús, comparaban a Jesús con las cosas creadas, pensando, como dice aquí la escritura, pensando que los que por naturaleza no son dioses eran o es Dios. Así piensan muchos hoy en día. Comparan la divinidad, hacen semejanza de la divinidad con las cosas creadas. Y por eso dice la Biblia, en otro tiempo, cuando no conocías a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Y quién es Él? Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero qué triste es oír a muchísimas personas creyendo y enseñando que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado, tan simple como cualquier ser humano como nosotros. Qué triste es que la mayoría de personas no conoce a Jesús. Sin embargo, las ovejas que hemos oído la voz de Él y que estamos siguiéndole a Él, debemos conocer quién es Él, porque Él es el Hijo de Dios. Es igual a Dios, es Dios, pertenece a la deidad. Pero, ¿cuántos conocemos realmente a nuestro buen pastor? La única manera de saber que conocemos a Dios es por medio de obedecer sus mandamientos, no porque nosotros hemos visto su rostro, sino la Biblia dice
Vamos a leer Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que, ¿cuántos conocemos al buen pastor? Si usted dice yo le conozco, pero no está guardando los mandamientos, entonces no le conoce. Es mentiroso. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice la Biblia, nunca os conocí? Porque no son sus ovejas. Recuerde que Jesús conoce a sus ovejas. ¿Y quiénes son sus ovejas? Los que oyen su voz y le siguen, los que conocen a su buen pastor. ¿Y de qué forma lo conocemos? Guardando los mandamientos. Esta es la forma, la evidencia contundente que nosotros tenemos para poder decir confiadamente que conocemos a nuestro buen pastor, porque estamos guardando sus mandamientos. Sin embargo, otras personas que no le conocen hacen tantas cosas no autorizadas por Dios, todo con el lema de que es que lo hago en el nombre de Jesús. Para todas las cosas usan el nombre de Jesús y en aquel día van a decir, Señor, pero es que todo lo que hemos hecho lo hice en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. Y el Señor le va a decir, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué triste condición para aquellos que no conocen a Jesús. Por último, vamos a considerar que las ovejas tendrán vida eterna. Qué hermoso es oír las promesas de Jesús. Mis ovejas, dice el versículo 27 de Juan 10, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús promete darnos vida eterna. Vale la pena seguir oyendo la voz de Jesús, siguiendo a Jesús, conociendo a Jesús por medio de obedecer los mandamientos. Vale la pena porque hay una promesa de vida eterna. ¿No le gustaría vivir eternamente y para siempre en un lugar maravilloso donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor? ¿No le gustaría? Venga, ser una oveja del Señor. Y cuán importante es entender también este pasaje que ha sido malinterpretado, porque muchas personas creen que una vez salvo, siempre salvo y que no se puede perder la salvación, porque aquí dice que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Pero nótese que aquí no está hablando de lo que uno puede hacer, sino de lo que Jesús puede hacer. Es verdad que en las manos de Jesús nadie lo puede arrebatar. Es verdad que estando en las manos de Jesús no pereceremos jamás. El problema es que muchos han abandonado a Jesús, se han alejado de Jesús, ya no quieren estar con Jesús, no quieren seguir, no quieren oír su voz. Y ese descuido hace que pierdan la salvación, porque la salvación se puede perder. Podemos caer de la gracia, pero ¿en qué momento una persona cae en la gracia? En el momento que él decide alejarse de Jesús. No es Jesús quien se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos, evitamos tener comunión con Él, dejamos de oír su palabra, dejamos de seguirle, dejamos de conocerle por medio de obedecer los mandamientos. Ese es el problema. El problema está en nosotros, no en las manos de Él. Sin embargo, si yo decido quedarme con Él en las manos de Jesús, nadie nos va a arrebatar de Él.
Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto no es recomendable, pero tristemente hay muchas personas que siguen rechazando el llamado de Jesús, la voz de Jesús. No quieren oír la voz del buen pastor, no quieren seguir al buen pastor, no quieren conocerle. Eso es lo más triste, porque la consecuencia es severa. La ira de Dios está sobre ellos. Así que las ovejas tendrán vida eterna, mientras que los cabritos tendrán el castigo eterno. Los cabritos representan todas aquellas personas que desobedecen, que están en rebeldía, incluyendo a los que en una ocasión fueron ovejas, oyendo y siguiendo al maestro, pero se han vuelto atrás, han regresado, se han descarriado. Entonces Mateo 25:31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Usted quiere ser oveja o quiere ser cabrito? Entonces el rey dirá a los de su derecha, que son las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero ¿qué les dirá a los de la izquierda, que son los cabritos? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Dónde le gustaría pasar la eternidad? ¿Quiere ser cabrito? Va a ir al castigo eterno. ¿Quiere ser oveja del Señor? Entonces tendrá la vida eterna. Pero para ser ovejas necesitamos primero oír su voz y seguirle, convertirse en discípulo. Una vez que se convierte en discípulo, tenemos que conocer cada vez más a nuestro buen pastor. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos. Y la recompensa final será la vida eterna. Una maravillosa promesa y grandiosa y gloriosa. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ayudando a seguir creciendo en su palabra. Hasta la próxima.